En las madrugadas perfumadas del Palacio Real de Madrid, durante las décadas que transcurrieron desde el año 1840 hasta el año 1860, los pasillos resonaban con susurros escandalizados sobre los encuentros secretos de la reina Isabel II de España. Tras las puertas doradas de los aposentos reales, la monarca más poderosa de la península ibérica se entregaba a una serie de aventuras amorosas tan públicas que escandalizaron incluso a una época acostumbrada a las libertades aristocráticas. Durante más de 20 años, Isabel transformó la corte española en un escenario de intrigas amorosas que involucraron a generales, cantantes de ópera, guardias reales y cortesanos ambiciosos, creando escándalos que se extendieron por toda Europa y eventualmente contribuyeron a su caída del trono. Esta no era simplemente una reina con algunos amantes discretos, sino una mujer que transformó la infidelidad en un espectáculo público, gastando fortunas del tesoro nacional para satisfacer caprichos románticos. Mientras su reino se hundía en crisis políticas y económicas. Pero como una niña de apenas 3 años, coronada en una época de esperanza nacional, se transformó en la protagonista de escándalos que habrían hecho sonrojar incluso a los libertinos franceses. Cómo los aposentos reales se convirtieron en el escenario de una sucesión interminable de favoritos que competían por el poder a través del hecho real. Para comprender esta caída moral sin precedentes, debemos sumergirnos en los secretos más íntimos de la corte española y descubrir cómo el poder absoluto puede transformar a un niño inocente en una figura que destruiría para siempre el prestigio de la monarquía española. Isabel II nació el Imía de octubre del año 1830, hija del rey Fernando VI y de su cuarta esposa María Cristina de Borbón, 2 Sicilias. Su llegada al mundo fue recibida con decepción por la corte española, que esperaba un heredero varón para garantizar la estabilidad de la dinastía. Fernando, quien se había casado 4 veces, en el intento desesperado de producir un hijo varón, vio en su hija una solución imperfecta a sus problemas sucesorios, pero una solución al fin y al cabo. La infancia de Isabel estuvo marcada por luchas políticas brutales que moldearon su personalidad de maneras que se manifestarían trágicamente en su vida adulta. Cuando Fernando VI murió en el año 1833, Isabel tenía solo 3 años y fue proclamada reina bajo la regencia de su madre, María Cristina. Esta decisión desencadenó la Primera Guerra Carlista, un conflicto sangriento que dividió España durante 7 años entre los partidarios de Isabel y aquellos que apoyaban a su tío Carlos, quien alegaba tener derechos superiores al trono. Durante esta guerra civil devastadora, Isabel creció en una atmósfera de paranoia constante, rodeada de guardias armados y cortesanos que competían ferozmente por su atención e influencia. La niña fue educada para creer que era el centro del universo español, que sus deseos eran sagrados y que cualquier persona en el reino debería estar dispuesta a morir por ella. Esta educación creó una personalidad narcisista y hedonista que nunca aprendió los conceptos de límite, responsabilidad o consecuencia. Más perturbador aún, Isabel fue expuesta desde muy temprana edad a conversaciones y situaciones sexualmente explícitas.
Los cortesanos de la regencia, muchos de los cuales eran hombres ambiciosos, sin escrúpulos morales, frecuentemente discutían asuntos íntimos en presencia de la joven. Reina, creyendo que era demasiado pequeña para comprender esta exposición temprana a la sexualidad adulta, combinada con la ausencia de cualquier educación moral sólida, plantó las semillas de una obsesión que dominaría su vida. En el año 1843, a los 13 años de edad, Isabel fue declarada mayor de edad y asumió oficialmente el trono español. Esta decisión política prematura fue tomada para poner fin a la turbulenta regencia de María Cristina, pero colocó a una adolescente emocionalmente inestable al mando de uno de los países más importantes de Europa. La joven reina, físicamente desarrollada para su edad, pero emocionalmente inmadura, descubrió súbitamente que poseía poder absoluto sobre millones de personas. La primera señal de los problemas por venir apareció durante las negociaciones para el matrimonio real. Isabel había desarrollado una precocidad sexual alarmante y demostraba interés explícito por hombres mucho mayores que ella. A los 14 años ya coqueteaba abiertamente con generales y ministros, un comportamiento que escandalizaba incluso a los cortesanos más libertinos. Cuando los diplomáticos europeos discutían posibles esposos para la joven reina, sus conversaciones estaban dominadas no por consideraciones políticas, sino por especulaciones sobre cómo controlar los apetitos sexuales, evidentemente insaciables de la monarca española. La elección final recayó en su primo Francisco de Asís, duque de Cádiz, en una decisión que resultó catastrófica tanto política como personalmente. Francisco era un hombre débil, afeminado y, según rumores persistentes de la corte, homosexual. El matrimonio celebrado en el año 1846, cuando Isabel tenía 16 años, fue una farsa desde el primer momento. La incompatibilidad sexual entre los cónyuges era tan evidente que se convirtió en tema de conversación en todas las cortes europeas. La noche de bodas fue, según relatos de las damas de compañía, un completo desastre. Francisco, aterrorizado por la personalidad dominante de Isabel y posiblemente repelido por la misma idea de intimidad con una mujer, fue incapaz de consumar el matrimonio. Isabel, ya sexualmente despierta y con expectativas alimentadas por años de conversaciones explícitas en la corte, quedó frustrada y humillada. Esta experiencia traumática creó un resentimiento que la empujaría hacia una vida de infidelidades cada vez más escandalosas. En los meses que siguieron al matrimonio, Isabel comenzó a buscar satisfacción sexual fuera del matrimonio. Su primera aventura documentada fue con un joven oficial de la Guardia Real llamado José María González, conocido por el apodo de Pepe Alcañices. Esta relación, que comenzó en el año 1847, estableció un patrón que se repetiría a lo largo de todo el reinado. Isabel elegía hombres de posición social inferior, los colmaba de privilegios y títulos, pero eventualmente se cansaba y los reemplazaba con nuevos favoritos. Alcañices era un hombre apuesto, pero de origen humilde, hijo de un sargento del ejército. Isabel, fascinada por su masculinidad viril, en contraste con la feminidad de su esposo,
Lo promovió rápidamente a través de los rangos militares y le concedió privilegios que causaron escándalo en la corte. Recibía regalos extravagantes del tesoro real, incluyendo joyas, propiedades y sumas de dinero que equivalían al presupuesto anual de ciudades enteras. Aún más escandaloso era el hecho de que Isabel no hacía ningún esfuerzo por ocultar la relación. Alcañices aparecía públicamente junto a la reina en ceremonias oficiales. La acompañaba en viajes reales y tenía acceso libre a los aposentos privados del palacio a cualquier hora del día o la noche. Esta falta de discreción escandalizó a los diplomáticos extranjeros, quienes enviaron informes detallados sobre el comportamiento de la reina española a sus respectivas capitales. La relación con Alcañices duró aproximadamente 3 años, durante los cuales Isabel quedó embarazada al menos 2 veces. Los niños nacidos de estas uniones fueron oficialmente atribuidos al rey Francisco en una ficción legal que no engañaba a nadie en la corte. El primer hijo, nacido en el año 1850, era visiblemente diferente tanto de Isabel como de Francisco, poseyendo características físicas que lo identificaban claramente como hijo de Alcañices. Cuando Isabel se cansó de Alcañices, su despido fue tan súbito como su elevación había sido. El exforito fue transferido a un puesto militar distante y posteriormente exiliado del país, recibiendo una pensión generosa a cambio de su silencio sobre los detalles íntimos de su relación con la reina. Esta brutalidad en el descarte de amantes se convertiría en una característica constante del comportamiento de Isabel. El siguiente favorito de Isabel fue aún más escandaloso. Carlos Marfori, un actor y cantante de ópera italiano que llegó a Madrid en el año 1851. Marfori, excepcionalmente hermoso, con una voz magnífica y una presencia escénica que fascinó inmediatamente a la reina. Lo que hizo esta relación particularmente chocante fue que Marfori estaba casado y tenía hijos, pero Isabel no mostró ninguna vergüenza al robar el esposo de otra mujer. La obsesión de Isabel por Mary alcanzó niveles que rayaban en la locura. Asistía a todas sus representaciones operísticas, frecuentemente ocupando el palco real sola y aplaudiendo de manera tan entusiasta que avergonzaba a toda la corte. Después de las presentaciones, Marfori era escoltado directamente a los aposentos reales, donde permanecía hasta el amanecer. Estas visitas nocturnas eran conocidas por todo el palacio, incluyendo al infortunado esposo Francisco, quien fue forzado a aceptar públicamente la humillación de ser cornudo. Durante la relación con Marfori, Isabel gastó fortunas del Tesoro Nacional, financiando producciones operísticas elaboradas específicamente para mostrar los talentos de su amante. Construyó un teatro privado en el palacio. Contrató a los mejores músicos de Europa e importó escenografías lujosas de Italia, todo para crear un ambiente donde pudiera exhibir a su favorito. Estos gastos exorbitantes ocurrían en un momento en que España enfrentaba serias dificultades económicas y el pueblo español sufría con impuestos pesados y escasez ocasional de alimentos. La relación con Marfori también estuvo marcada por celos intensos y discusiones que no pasaron desapercibidas en la corte. Isabel desarrolló una posesividad enfermiza hacia el cantante,
prohibiéndole hablar con otras mujeres y exigiendo que pasara todo su tiempo libre en su compañía. Cuando descubrió que Mary estaba intercambiando cartas con su esposa en Italia, Isabel tuvo confrontaciones violentas que escandalizaron a los cortesanos presentes durante los 5 años en que Marfory dominó la atención de la reina. Acumuló una fortuna enorme a través de regalos reales y contratos lucrativos arreglados por Isabel. Ella le concedió el título de Marqués de Loja y propiedades extensas en Andalucía, causando protestas de la nobleza tradicional que veía a un actor extranjero siendo elevado por encima de familias que habían servido a la corona española durante siglos. El fin de la relación con Marfory llegó de manera típica para Isabel, súbita y cruel. En el año 1856, simplemente perdió interés en el cantante y ordenó que dejara Madrid inmediatamente. Marfory, quien se había acostumbrado al lujo y poder que su posición le otorgaba, intentó resistir el despido, pero descubrió rápidamente que Isabel podía ser tan despiadada como generosa. Fue escoltado fuera del país por guardias reales y se le prohibió regresar a España bajo pena de prisión. El siguiente capítulo en la vida amorosa de Isabel fue aún más escandaloso y políticamente peligroso. En el año 1857 comenzó una relación con el general Enrique Puig-Moltó, un militar carismático que se había distinguido en las guerras coloniales africanas. Puig-Molt era diferente de los amantes anteriores de Isabel, porque era un hombre con ambiciones políticas serias, quien veía su relación con la reina como una oportunidad para alcanzar el poder real en España. La relación con Puigdemont marcó una nueva fase en la degradación moral de la corte española. El general no estaba interesado meramente en regalos y privilegios personales, sino en usar su influencia sobre Isabel para moldear la política nacional. Comenzó a interferir en las designaciones militares, promoviendo a sus aliados y removiendo oficiales que consideraba obstáculos para sus ambiciones. Esta politización del favoritismo sexual creó inestabilidad en el ejército español y contribuyó a varias revueltas militares menores. Aún más perturbador era el hecho de que Puigdemont alentó a Isabel a expandir aún más sus actividades amorosas. Introdujo a otros hombres en los aposentos reales, organizando encuentros que incluían no solo a él, sino también a otros oficiales militares seleccionados. Estas reuniones íntimas que ocurrían regularmente en el Palacio Real transformaron la residencia oficial de la monarquía española en un ambiente donde los favores políticos se negociaban a través de favores sexuales. Los encuentros organizados por Puigdemont eran eventos elaborados que requerían preparación extensa. Aposentos especiales eran decorados con muebles orientales. Los participantes recibían vestimentas lujosas y músicos eran contratados para proporcionar entretenimiento durante las festividades. Los costos de estas extravagancias eran pagados directamente por el Tesoro Nacional en un momento en que los soldados españoles luchaban en guerras coloniales sin equipo adecuado, y los funcionarios públicos frecuentemente pasaban meses sin salario. Los rumores sobre estas actividades se extendieron incluso entre miembros del clero,
lo que profundizó el escándalo en la sociedad profundamente católica de la época. Aunque nunca confirmados, estos rumores sobre la participación de sacerdotes ambiciosos en busca de beneficios eclesiásticos causaron escándalo particular en 1900. Una España donde la Iglesia era tradicionalmente respetada como ejemplo moral. Durante el período con Puig-Moltó, Isabel quedó embarazada varias veces, dando a luz niños que eran obviamente hijos de diferentes hombres. La ficción de que Francisco era el padre de estos niños se volvió tan absurda que incluso los documentos oficiales comenzaron a ser redactados con lenguaje ambiguo, que evitaba afirmaciones directas sobre paternidad. La línea de sucesión española se convirtió en una cuestión de especulación, ya que nadie sabía con certeza cuáles niños tenían realmente sangre real. Durante este periodo, el comportamiento de Isabel pasó a incluir también excesos con alcohol y una creciente inestabilidad emocional. Desarrolló episodios de melancolía profunda, alternados con periodos de euforia maníaca, comportamientos que afectaron gravemente su capacidad de gobernar efectivamente. Los ministros reportaron dificultades crecientes para obtener decisiones coherentes de la reina, quien frecuentemente cambiaba de opinión drásticamente de un día para otro. La combinación de escándalos amorosos constantes, gastos extravagantes y negligencia de las responsabilidades gubernamentales creó una atmósfera en el Palacio Real que horrorizó a los visitantes extranjeros. Los embajadores enviaban informes discretos pero alarmantes sobre el estado de la corte española, describiendo situaciones que parecían más apropiadas para un burdel que para la residencia de una reina cristiana. Estos informes circularon por las cortes europeas, destruyendo completamente el prestigio internacional de España. La situación se deterioró aún más cuando Isabel comenzó a elegir amantes entre oficiales, cortesanos y personas de clases más bajas, escandalizando a la corte que presenciaba ascensos súbitos de hombres favorecidos por la reina. Guardias reales de origen humilde súbitamente recibían títulos nobiliarios. Comerciantes comunes eran nombrados a posiciones gubernamentales importantes y artistas menores se convertían en consejeros influyentes a través de sus servicios íntimos a la monarca. Este sistema de promoción basado en favores sexuales creó una aristocracia artificial que despreciaba completamente el mérito y la tradición. Familias nobles que habían servido a la corona durante siglos se vieron superadas por nuevos ricos, cuyo único talento era complacer sexualmente a la reina. Esta inversión de los valores tradicionales causó resentimiento profundo entre la nobleza establecida y contribuyó a la erosión del apoyo aristocrático al régimen. La residencia real parecía funcionar como un harén no oficial, con circulación constante de favoritos que recibían títulos, cargos y riquezas conforme agradaban a la monarca. Docenas de hombres jóvenes mantenían algún tipo de relación con Isabel, creando una competencia constante por su atención y favorecimiento. Esta situación generó intrigas complejas donde rivales intentaban sabotearse unos a otros para mantener o conquistar la preferencia real.
La existencia de esta red de favoritos se hizo conocida por toda España a través de sirvientes que vendían información a panfletos escandalosos. Estos panfletos, que circulaban clandestinamente por Madrid y otras ciudades principales, contenían descripciones detalladas de las actividades amorosas de la reina que chocaban profundamente a una sociedad conservadora. La Iglesia Católica, tradicionalmente aliada de la monarquía, se encontró en una posición imposible al intentar defender a una reina cuyo comportamiento violaba todos los preceptos morales cristianos. Durante este periodo, Isabel también desarrolló una obsesión por lujos exóticos que incorporaban elementos de diferentes culturas. Importó muebles orientales, contrató consultores extranjeros para redecoraciones elaboradas y transformó aposentos del palacio en escenarios fantásticos para sus encuentros amorosos. Estas actividades requerían gastos enormes en decoraciones especiales, vestimentas, perfumes y otros accesorios importados de las partes más distantes del mundo. La obsesión de Isabel por novedades y lujos se volvió tan intensa que pasaba más tiempo organizando encuentros íntimos y fiestas elaboradas que gobernando el país. Los ministros frecuentemente esperaban días para conseguir audiencias con la reina, quien estaba demasiado ocupada con sus amantes para preocuparse por asuntos de Estado. Esta negligencia de las responsabilidades gubernamentales contribuyó a una serie de crisis políticas y económicas que debilitaron gravemente la posición de España en Europa. El declive físico de Isabel también se hizo evidente durante este periodo. El abuso constante de alcohol, combinado con una vida sexual excesiva y el estrés emocional de los escándalos constantes, afectó su salud de maneras que eran visibles para cualquier persona que la encontrara. Desarrolló temblores en las manos. Su piel se volvió pálida y marcada, y su voz adquirió una calidad ronca que reflejaba años de excesos. Los médicos de la corte reportaron síntomas de deterioro general de la salud e inestabilidad emocional creciente. Durante la década del año 1860, la reputación de Isabel se había vuelto tan tóxica que los políticos españoles comenzaron secretamente a discutir la posibilidad de su remoción del trono. Generales respetados se negaban a servir bajo una reina que se había convertido en sinónimo de escándalo moral. Los diplomáticos extranjeros evitaban visitas oficiales a Madrid para no ser asociados con el régimen controvertido. Incluso aliados tradicionales de la monarquía comenzaron a cuestionar públicamente si España necesitaba un cambio de liderazgo. Los escándalos se volvieron tan públicos que causaban indignación en Madrid y en las provincias, frecuentemente reflejados en panfletos satíricos y protestas verbales en las calles. La población española, tradicionalmente respetuosa de la autoridad real, comenzó a expresar abiertamente su desprecio por una reina que parecía dedicar más energía a sus placeres personales que a los problemas de sus súbditos. La situación alcanzó un punto crítico durante la Revolución del año 1868, cuando una coalición de militares, políticos y ciudadanos comunes se levantó contra Isabel. Aunque esta revolución tuvo causas políticas y económicas complejas, el catalizador emocional fue la indignación moral generalizada
sobre el comportamiento de la reina. Los panfletos revolucionarios retrataban a Isabel como una mujer que había prostituido no solo a sí misma, sino toda la dignidad de la nación española. La revuelta comenzó con un pronunciamiento militar en Cádiz, liderado por el almirante Juan Bautista Topete, pero rápidamente se extendió por toda España, conforme unidades militares y poblaciones civiles se unieron al movimiento. El grito de batalla de los revolucionarios era «Abajo la obscena», una referencia directa a los escándalos sexuales de Isabel, que se habían convertido en sinónimo de su identidad pública. Cuando las noticias de la revolución llegaron a Madrid, Isabel inicialmente intentó resistir usando a sus favoritos como consejeros militares. Esta decisión resultó catastrófica, ya que hombres elegidos por sus habilidades amorosas demostraron ser completamente inadecuados para lidiar con una crisis militar y política. Sus intentos de organizar una defensa de la capital fueron tan incompetentes que aceleraron el colapso del régimen. En septiembre del año 1868, cuando se hizo claro que su posición era insostenible, Isabel fue forzada a abdicar y huir al exilio en Francia. Su partida estuvo marcada por escenas de humillación pública cuando poblaciones de las ciudades por las que pasó gritaron insultos y demostraron su desprecio. La mujer, que había sido coronada en una atmósfera de esperanza nacional, dejó el país odiada por prácticamente todos sus súbditos. El exilio de Isabel en Francia fue financiado por los tesoros que había acumulado durante su reinado, incluyendo joyas y obras de arte. Que había tomado prestadas para financiar sus excesos. Estableció residencia en París, donde continuó viviendo una vida de lujo, pero ahora sin los recursos del Tesoro español para sostener sus extravagancias. Durante su exilio, Isabel intentó varias veces regresar al poder español, pero sus intentos fueron frustrados no solo por la oposición política, sino por la repulsión moral que su persona inspiraba. Incluso monarquistas tradicionales que teóricamente apoyaban el principio de la realeza se negaron a trabajar para restaurar a una mujer cuya reputación se había convertido en sinónimo de escándalo. España, liberada de la presencia de Isabel, pasó por un periodo de experimentación política que incluyó una monarquía constitucional con un rey importado, una república breve y eventualmente una restauración monárquica bajo el hijo de Isabel, Alfonso XI. Sin embargo, el daño causado por el reinado de Isabel a la reputación de la monarquía española fue duradero y contribuyó a la inestabilidad política que caracterizó a España durante los siguientes 50 años. Isabel murió en el exilio en París en el año 1904. Una mujer olvidada y despreciada que había destruido una de las monarquías más antiguas de Europa a través de su incapacidad para controlar sus apetitos amorosos y mantener la dignidad real. Su muerte fue mínimamente reportada en la prensa española, e incluso sus propios hijos mostraron poco luto por una madre que había avergonzado no solo a su familia, sino a todo el país. El legado de Isabel II de España sirve como uno de los ejemplos más extremos en la historia de cómo la corrupción personal puede destruir instituciones políticas enteras.
Su transformación de una niña inocente en una figura sinónimo de escándalo ilustra cómo el poder absoluto, cuando se combina con falta de educación moral y responsabilidad, puede producir líderes que causan daños inconmensurables no solo a sí mismos, sino a sociedades enteras. La historia de Isabel también destaca la vulnerabilidad particular de las monarquías absolutas a los excesos de gobernantes individuales. A diferencia de los sistemas democráticos, donde líderes inadecuados pueden ser removidos a través de procesos legales, las monarquías absolutas frecuentemente carecen de mecanismos para lidiar con gobernantes que se vuelven completamente inadecuados para sus responsabilidades. Más trágicamente, los escándalos de Isabel afectaron a cientos de personas que fueron arrastradas a sus excesos contra su mejor juicio. Los hombres promovidos y luego descartados según sus caprichos. Las familias destruidas por sus decisiones arbitrarias y los súbditos empobrecidos por los gastos en sus extravagancias representan el costo humano real de permitir que el poder absoluto sea ejercido sin restricciones morales o legales. Hoy, más de 150 años después de su caída, Isabel I permanece como un símbolo de advertencia sobre los peligros de la degeneración moral en posiciones de poder supremo. Su historia continúa siendo relevante en una época donde las cuestiones sobre la responsabilidad de líderes políticos y los límites aceptables del comportamiento personal para figuras públicas permanecen controvertidas en democracias alrededor del mundo. No.